Bien, queridos hermanos, entonces ahí está la primera pregunta. El libro de Esther nos deja algunas preguntas, dice, sin respuesta. ¿Qué preguntas son esas, hermanos? Sobre todo dice aquí, en lo que se refiere al rol de Esther, a la responsabilidad de Esther, ¿no? ¿No? Esto en la corte del rey, pues, a pesar de que fue elevada a la función de reina. Entonces aquí la pregunta está en base al rol, a lo que debía hacer, o sea, cómo debía actuar Esther en esa oportunidad. Ella era reina, ¿no? De Persia, ¿no? De Persia. Entonces la pregunta dice, ¿es posible, hermanos, conciliar estas cosas con su fe? ¿De qué manera? A ver, hermanos, contestar esta pregunta, ¿no? ¿Es posible conciliar estas cosas con su fe? ¿De qué manera, hermanos? En este caso, vamos a imaginar que tu hermano, en este instante, eres gobernador, digamos, ¿ah? Del pueblo donde estás tú, o de repente eres alcalde, o de repente eres un profesor, no sé, o de repente eres el presidente, ¿no? De un país. Entonces, la pregunta es, ¿estás en esa posición? No sé en qué posición estás, hermano, hermana, que estás en la sala. Mm. Para la pregunta es, ¿no? La pregunta es interesante, ¿no? Porque siempre nosotros enseñamos, ¿no? Que los cristianos no debemos meternos o no debemos aspirar a cargos públicos, ¿no? Eh, pero acá, ¿no? La pregunta, ¿no? Que nos hace, ¿no? ¿Es compatible? ¿Es posible? A ver, aclaremos, hermanos. A ver, hermano, si alguien puede dar respuesta, ¿es posible conciliar, Hermano ¿no? Justo, Estar no de acuerdo con esto. hermano Justo, Sí, hermanita, por favor, contesta. eh, bueno, según lo que yo entiendo, a lo mejor, es que nosotros no debemos meternos en política, y política en el sentido de que de repente ustedes ven los políticos como se van de un extremo a otro, ya sean los de izquierda o los de derecha, pero yo creo que se puede conciliar perfectamente cuando uno tiene claro los principios. Vemos en la Biblia reyes, vemos a David, ¿cierto? Y vemos a tantos otros reyes que fueron fieles a Dios y que por supuesto pudieron conciliar su fe con el cargo que tenían. Podemos ver también en nuestra actualidad, ustedes siempre hablan de un militar que él tenía a cargo a mucha gente, un batallón, incluso a veces estaba con los generales y él era capaz de hablar de la palabra de Dios. Yo creo que podemos conciliarlo en el sentido de que cuando el Señor nos da la sabiduría para entrar, cuando el Señor nos abre una puerta, debemos entrar por esa puerta y bueno, el Señor va a llegar hasta los confines de la tierra y a esta gente que tiene altos rangos, el Señor de alguna manera les tiene que hacer llegar el mensaje. Entonces, yo creo que sí, mi hermano. En la medida que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, siempre se va a poder. Ahora, me recuerda también a Daniel que tenía altos cargos allí en Babilonia y finalmente el rey se convierte también. Entonces, yo creo que sí, mi hermano, yo creo que la respuesta es sí, en la manera que nosotros, como decía el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, podemos hacer. Muy bien, hermana Mónica, ¿no? Ahí está, hermanos, la pregunta entonces, ¿no? En el caso, como dice nuestra hermana de Daniel, en verdad, pues él no buscó políticamente no ser el primer ministro prácticamente en este reino de Babilonia, incluso en Medo Persia, ¿no? Daniel pues estuvo en todos mientras estaban reyes ahí en este imperio de Babilonia,
él era siempre una persona importantísima, ¿no? Así como un primer ministro, ¿no? Y incluso cuando los babilonios son vencidos por los medos y los persas, ahí todavía él seguía, hermanos, ¿no? Ahí como una autoridad, ¿no? Y, y, y bueno, repito, ¿no? Aunque él no buscó ese puesto, pero las circunstancias hicieron de que él llegara, ¿no? Dado que él puso a Dios siempre en primer lugar, ¿no? A pesar que era esclavo en primer lugar, ¿no? Y después llegó a esa posición elevada, ¿no? En el reino de Babilonia. Y estando en la posición alta de primer ministro, pero él era muy fiel, hermanos. Oraba 3 veces al día, dice ahí, y lo conocía, pues, Nabucodonosor y todos los reyes, de que él era muy fiel a Dios. Me imagino que él predicaba, les hablaba de Dios, ¿no? Que no a todos, ¿no? Les hablaría, como nosotros también me imagino que estamos haciendo así, a todos hablamos, y hasta se convirtió, ¿no? Nabucodonosor al Señor, ¿no? Y bueno, esto está bien claro. Y así, muchos otros también, ¿no? En este caso, las circunstancias de Esther también, ¿no? Hermanos, la circunstancia era de que, bueno, se quedaron ahí en Persia, Mardoqueo y pues Esther, y bajo las circunstancias que pasaron, ¿no? De la búsqueda de una joven para que pudiera ser una próxima reina, Hermano Gusto, en entonces, ahí, de la reina Esther, por ejemplo, ella se presentó a ese concurso, ¿no? No es que ella, sino que Mardoqueo es el manipulador, ¿no? El títere, el titiretero. Así es que, pero ¿en qué momento? En que todo estaba tranquilo, ¿no? No había peligro para la nación judía ni para ellos mismos, nada. Entonces, no pensando que un día va a pasar esto, sino que, bueno, por alguna razón Mardoqueo se le ocurrió, ¿no? Y como vemos, las cosas pasan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Mardoqueo más después hace sus palabras célebres, ¿no? Quizá para este día ibas, has llegado a ser reina, ¿no? Entonces, hermanos, no sabemos nosotros. El Señor es lo que conoce el pasado, el presente, el futuro. Aceptar nomás, pues, hermano, ¿no? muy bien, sí, pues, hermano Raúl. Entonces, hermanos, hay que aplicar esto, ¿no? A nosotros en la posición que estemos, hermanos. Tal vez tú estás, hermano, hoy en día como gerente de una empresa, no sé, de repente eres un profesor, hermano Elías, de catedrático en la universidad, ¿no? Allá en el Cusco, ¿no? En ingeniería civil. Entonces, tengo entendido que él puede conciliar, ¿no? Su fe con su trabajo porque él predica a todos sus colegas, ¿no? No tiene ningún temor, lo hace con mucho amor él y también a todos sus alumnos, ¿no? Entonces, él concilia, es normal, la gente, los alumnos, sus colegas lo entienden perfectamente, ¿no? Y concilia, pues, ¿no? De repente uno también es taxista, maneja un taxi, y concilia también, ¿no? Porque ahí en su casetera, o bueno, no sé, no es casetera, ¿no? Ahora ya es de otra manera, están poniendo ahí los mensajes acerca del pastor Bullón, y yo escucho, ¿no? Eso, hermanos, y que en el viaje que hacen, ¿no? De un lugar hacia otro lugar, apenas unos 5 minutos, de repente escucho un poco del mensaje del pastor Bullón y salen los pasajeros llorando o pidiendo, ¿no? Ayuda, oración. O sea, se concilia, ¿no? La fe que uno tiene con el trabajo, la responsabilidad, el cargo que uno tiene, ¿no? Y así, hermanos, ¿no? También uno no puede ser abogado, juez, ¿no? Que también hay una hermana que entra a la sala a veces y concilia, ¿no? Porque
ella, pues a todos que están en su entorno siendo juez, pues ella ora con todos los que están ahí, ¿no? Con las personas que tienen que hacer justicia en la responsabilidad que tiene, o empiezan el trabajo con oración y así, ¿no? Es posible. Entonces se puede conciliar, ¿no? Tu responsabilidad, donde estés, en lo que estés haciendo, ¿no? Entonces conciliar, ¿no? Em, bueno, en este caso, lógicamente, pues en una actividad que uno está haciendo, que sea una actividad que da testimonio también, ¿no? De ser un hijo e hija de Dios, ¿no? Porque no conciliaría tal vez si yo estoy vendiendo, digamos, bebidas alcohólicas, entonces me sería un poco difícil sería, ¿no? De conciliar mi fe con esa actividad, más bien, ¿no? Ahí la gente me cuestionaría y me diría, ¿por qué tú estás matando a la gente vendiendo alcohol? ¿No? Y cómo tú no estás haciendo lo que dices, ¿no? Que hay que dar vida en vez de matar, ¿no? Como el alcohol. Bueno, entonces, habrán actividades en las cuales sí, uno no podría, ¿no? Conciliar cuando son actividades que van en Hermano contra, ¿no? Junto, Sí, hermano Marcelín. buenos días, hermanos, con todos. Una vez me llamó una hermanita nuestra de Paucartambo, una comunidad Sunchubamba de allí. Ella es bien activa en la comunidad, entonces todas las personas lo ven y ahí siempre los políticos están buscando elementos para su bando, ¿no? Entonces, ella recibe a las personas del lado de la política de la izquierda, también de la derecha. Cada día le están, ¿cómo se llama?, invitándole que participe con ellos, que sea líder con él, y ella no sabe qué hacer. El pastor no está allí. Un día me llamó, me consultó sobre esto. ¿Qué debo hacer, hermanito? Entonces, yo le tuve que, orando al Señor, le dije, mira, hermanita, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos el Evangelio para darles a ellos con cariño, con amor, tanto a los que vienen de la derecha y a los que vienen a la izquierda. Pero si te parcializas en la política para ellos, entonces con uno de ellos, el otro mando se te hará enemistad gratuitamente. Ya no podrás con facilidad entregarle a ellos porque ellos te van a considerar como enemistad. Pero si no te inmiscuís con la política, entonces vas a tener siempre las puertas abiertas para ambos lados. Entonces, mejor no te metas en la política. Nuestra iglesia no se casa con ninguna tienda política. Predicamos a nuestros hermanos tanto del otro lado, del otro bando igual, con amor, con respeto. No nos metemos en la política. Entonces, Dios nos utiliza como instrumentos en sus manos de amor para que ellos puedan recibir ambos bandos el Evangelio. Y yo creo que es sensato ese consejo. No sé, ¿qué consejo le hubieras dado en mi lugar? Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues hay muchos hermanos que a veces tienen ese deseo, ¿no? De querer participar, ¿no? Políticamente, tal vez tomar una responsabilidad así, ¿no? En un país, o una ciudad, en un pueblo, ¿no? Sí. Alguna vez yo, pues, también tuve así esa oportunidad, ¿no? De aconsejar, tal vez, ¿no? Humanamente. Y hay un hermano que decía, mira, justo me decía, a mí me gusta ser eh, tener esa responsabilidad, ¿no? La política, me dice, ¿no? Me gusta y para mí pienso que es fácil, decía él, ¿no? Y me decía, mira, yo he tenido las responsabilidades en estos cargos públicos aquí en la ciudad, me dice, entonces conozco, ¿no? Cómo se maneja y él sabía. Bueno, yo lo que pienso también le decía, ¿no? Yo le decía, mira, hermano, tú sabes cómo es esto de la política y claro, como dice nuestro hermano Marcelino, no encajan, ¿no? Las aspiraciones políticas, no con las cosas de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se puede conciliar
¿no? Los propósitos humanos políticos con los propósitos de Dios, ¿no? O sea, no van a la par, pues no van a la par. No, no, no encaja, no encaja. De ahí que el enemigo ataca justamente a la iglesia y a lo largo de la historia vemos que los políticos, y Constantino, por ejemplo, quiso unir la iglesia con el Estado y en esa oportunidad la iglesia permitió que el Estado, ¿no? Entrara el político este Constantino y hasta se bautizó, ¿no? Ahí, y entonces, y arruinó, pues, es lo que es la iglesia popular, ¿no? Roma papal es lo que es, pues, ¿no? Entró todas las tradiciones y costumbres a la iglesia cristiana y se paganizó, pues, hermanos. Y entonces, por eso no puede, no va a encajar jamás los intereses humanos con los intereses de Dios. Que Jesús dijo, lo que es de Dios, pues no es de Dios, ¿no? Y lo que es de César también. Bueno, Hermano, y buenos días. entonces termino esto, hermano, de que este hermanito quería ser alcalde, ¿no? Y ya, bueno, tú verás, hermano, pero tú sabes, si él sabía, ¿no? Decía, sí, yo sé que es así. Por debajo hay mucha corrupción, hay alcohol, bebidas alcohólicas y todo tipo de cosas malas, ¿no? Dentro, por debajo se maneja todo eso. Él sabía. Y Hermanos, ya buenos tú días. decides y entonces él decidió y llegó a ser pues Hay una alcalde. manito Y que está después levantando a alguien. y sí, sí, ya. Y entonces el hermano pues al final ni tuvo la oportunidad de terminar su responsabilidad como alcalde de la ciudad. Entonces siempre hay pues las dificultades y a veces uno pierde familia, pierde tantas cosas, ¿no? Estando ahí. Bueno, ahí la manito. Vamos a ver, hermano, quién está con la manito. Vamos a ver, nuestro hermano David Rodríguez. Por favor, hermano, participe, hermano, de prenda su micro y Hermanos, participe, hermano. buenos días, ¿cómo están? Buen día, hermano Les saluda David. el hermano David Rodríguez desde la ciudad de Moquegua. Es una Ah, alegría participar con ustedes gracias a la invitación del hermano Marcelino Mamani. Eh, Nos conocemos desde la época, justamente desde los 70, 80. Bueno, había una reunión, pero qué lástima que no pude estar en Cusco por salud. Mis hermanos, yo quisiera en esta parte comentar, ¿no? Si es posible conciliar estas cosas, ¿no? Con la fe. Miren, en mi calidad yo soy profesional ingeniero, yo he tenido muchas veces cargos públicos, funcionario público. Pensaba en Daniel, también sus tres amigos, el caso de Estel. No es que uno busque, se dan cuenta, a veces es designado en un cargo público, pero ahí actúa pues la fe, mis hermanos, la fe, ¿no? Yo doy gracias a Dios que con estos cargos yo he podido, quién sabe, a veces aprender más y fundamentar más mi fe. Yo recuerdo, y a veces usamos pues para, en beneficio de la comunidad, en beneficio de las personas, en beneficio de también otras instituciones, ¿no? Que podemos servir a ellos, ¿no? Yo recuerdo, mis queridos hermanos, cuando entró Fujimori, había un Fujichoque por los años, Adra Perú estaba por Moquegua con unos proyectos. Hubo saqueos a los almacenes. Yo era director de una institución pública grande. Acudieron a mí los hermanos, tuvimos que, yo presté mis almacenes de la institución para poder almacenar, conversé con las autoridades, los coroneles que estaban en la ciudad y resguardamos eso, ¿no? Y dice el Espíritu de Profecía de que a veces Dios pone a sus hijos en lugares así claves, no solamente pues de repente para poder eh, bueno, apoyar a otras instituciones, sino también para demostrar nuestra fe ante los demás, ¿no? A veces es difícil, es cierto, pues es difícil, pero ¿qué sucede? Lo tenemos que ver nosotros. Primeramente, los asuntos de Dios y luego lo del hombre. Si algo va por encima de lo de Dios, uno debe
renunciar. Pero hay que aprovechar estos cargos públicos para poder, quién sabe, llevar el evangelio. Es el caso de Mardoqueo, es el caso de Esther, ¿verdad? Eso estaban demostrando su fe, ¿no? Hacia Dios, su respeto hacia Dios. Pero con ese trabajo, ¿qué se hizo? Estaban dando a conocer el Dios eterno. Y como ya dijeron ustedes, ¿no? A que el rey de Babilonia reconoció, ¿no? Al Dios eterno. Ahí en el horno de fuego ya no habían tres, habían cuatro. Ahí en el pozo de los leones estaba también cuidado por Dios. Entonces demostramos en esas condiciones, si Dios nos da la oportunidad, podemos demostrar nuestra fidelidad, nuestra fe hacia Dios, ¿no? Ahora, si yo quiero postular a un cargo público, primeramente tengo que ver que no, mis principios no sean vulnerados, porque primeramente respetamos a Dios. Yo les digo, he tenido casos muy importantes en mi trabajo, en más de 40 años de servicio, en mi trabajo he tenido cargos públicos, ¿no? Donde a veces con relación con algunos ministros he podido dar testimonio de que yo soy un funcionario público, pero adventista, respetando mi fe y mi fidelidad hacia Dios, ¿no? Eso es tan importante, por eso digo, tenemos que fundamentar, tenemos que alimentar nuestra fe todos los días. Tenemos que, de esa forma, si nosotros no tenemos una fe sólida, es mejor que no lo hagamos. Mis hermanos, por favor, nuestra fe debe ser sólida ante las cosas de este mundo y primeramente la fidelidad hacia nuestro Dios. Eso es, mis hermanos. Muy bien, hermano, gracias. Gracias por su participación, hermano. Que es verdad, ahí está el consejo, hermanos. Si uno está poniendo en primer lugar a Dios y va a estar firme ahí, hermanos, pues no en cualquier responsabilidad pública, entonces pues puede ahí, como Esther en ese caso, ¿no? Las circunstancias que tuvo, pues esa pregunta que célebre, ¿no? Que dice, seguro, para esto seguramente tú estás en este cargo, o sea, estás para que tú des testimonio de Dios, ¿no? Y se vean los milagros de Dios, ¿no? Y qué bien, ¿no? Qué bien. Mientras uno esté así en comunión con Dios, ¿no? Y que no se vulnere, pues, ¿no? Que no se vulnere los principios que tenemos, ¿no? Con los intereses, ¿no? De este mundo, políticos, ¿no? Entonces, mientras uno esté firme en eso, pues bien, ¿no? Así como estuvo Daniel, ¿no? Y así, muchos personajes en la Biblia, ¿no? Entonces, muy bien, hermanos, ahí está un testimonio de nuestro hermano, ¿no? Que ha estado en diferentes cargos también. Otra pregunta, hermanos, dice, las famosas palabras de Esther, dice, ¿no? Y si perezco, que perezca. Esto está en Esther capítulo 4, 16. Miren lo que dijo Esther, ¿no? Famosas palabras, ¿no? Y si perezco, o sea, en otras palabras, y si muero, pues que muera, pues. O sea, cumpliendo una responsabilidad, ¿no? Importantísima para que el pueblo judío pueda salvarse, ¿no? Y Dios mediante, Ah, pues él ya hermano tenía que tomar Víctor, una decisión. Sí, hermano. esta es la única para mí, ¿ah? Que Mardoqueo no le ha manipulado. Ella de su corazón dijo esas palabras célebres, hermano. Muy bien, sí, pues, hermanos, ahí está. Esas palabras que pueden inspirarnos a nosotros también para decir lo mismo en las actividades que tenemos que hacer, ¿no? Día tras día. Y dice aquí, han resonado estas palabras, dice, a lo largo de milenios, como un ejemplo, hermanos, de fidelidad, incluso ante la muerte, ¿no? Entonces aquí viene una pregunta, dice, ¿no? ¿Cómo reflejan sus palabras lo que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos días, hermanos? Cuando los asuntos descritos en Apocalipsis 13 se hagan realidad, hermanos, a ver esa frase aquí, ¿no?
Y si perezco, que perezca, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a acontecer, hermanos? ¿Qué dice Apocalipsis 13, Ajá, hermanos? hermano, aquí en la sala seguramente tenemos a hermanas, hermanos que participan mañana tras mañana, escuchando lo que hablamos, los que participamos, ¿no? Qué bien. Pero un día tienen que decir como la reina Esther, ¿no? Que perezco, que perezca, pero una decisión así, sin necesidad que nadie te manipule, te motive, nada, sino de ti tiene que salir esa decisión, mi hermano, mi hermano. Hermano Muy bien, Julio, muy. Sí, hermana. Hermano, me hace acordar estas palabras cuando los jóvenes iban a ser echados en el horno de fuego, que dicen, y nuestro Dios nos salvará, y si no, tampoco te vamos a venerar. Hermano, qué fuerte, de verdad, qué testimonios tan grandes y potentes tenemos enfrente. Nosotros debemos pedir a Dios que nos dé esa valentía de poder defender ahora nuestra fe, porque ahora podemos hacerlo todavía, pero que nos ayude con fuerza a defenderla más adelante cuando venga la persecución, cuando vengan los problemas. Muy bien, hermana hermano, Mónica. ¿Alguien más? Hermano Celso. debemos tener presente, pero que sea con la fe, decir lo que dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, Dios no resucitará, ¿no? Entonces, si llega ese momento, pues como Esther, seguramente en su mente, aunque no sabía el versículo, pero estaba en su mente la fe, decir, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, viviré. Eso es, hermano, lo que debemos tener, pero que sea, digamos, inspiración de Dios, no de nosotros, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues hay un texto bíblico que alienta, ¿no? A que no es un problema morir por causa del Señor Jesucristo, dice. Aquel que piensa no conservar su vida, ¿no? O sea, no toma una decisión así, hoy en día, decisión a favor del Señor, pues esa persona se va a perder, dice Dios, ¿no? Aquel que piensa conservar su vida, la va a perder, se va a perder. Pero aquella persona o aquel cristiano, ¿no? Que pierda su vida por causa de mí, entonces la va a volver a tener. O sea, va a tener Hallará. vida eterna. Esa es la promesa del Señor. Es un aliento que Dios da. No te preocupes si te van a matar porque eres fiel en los mandamientos de Dios. No te preocupes, dice el Señor, ¿no? Entonces, ahí está la victoria, ¿no? El triunfo. Muy bien, bueno, eso va a suceder y está sucediendo, yo pienso, lo que dice Apocalipsis 13, porque los poderes de este mundo se han de agrupar, ¿no? Ahí simbólicamente a través de la bestia, ¿no? De cuántas cabezas, cuántos cuernos, hermanos, ¿no? Y uno de los cuernos o una de las cabezas estaba herido, después ahí aparece el dragón que está manejando todo eso, ¿no es cierto? Después aparece otra bestia que está con dos cuernos, como cordero, ¿no? Pero habla como dragón. Y después, ¿no? Se genera, que hermanos, una imagen de la primera bestia, ¿no? Y todos son símbolos de los poderes en este mundo que ya están unificándose para justamente pues decretar, así como decretaron un día de matanza para los judíos, ¿no? Entonces también eso se va a decretar, ¿no es cierto? En este mundo final, ¿no? Al final, ya concluyendo este conflicto, entonces pues ahí es donde uno también, y ya uno ahora también cada día uno está tomando sus decisiones para vida eterna o para muerte eterna también, pues, ¿no? Entonces, hermanos, ahí pues es donde estamos llegando a ese día importantísimo, por eso hay que estar preparados, pero preparados en el sentido de que cada día estamos dando decisiones también así importantísimas y el hecho de estar confiando en Dios a costa, si es posible, de perder la vida, pues, por ejemplo, digo, no, tú estás en trabajo y te dicen, pues no, el trabajo pues va a ser con sábado y todo así. Y ahora, si no, no hay trabajo, te dice, pues no, y entonces, pero uno de los mandamientos de Dios es de que tú confíes, ¿no? Y
observes ese día, ¿no? Y entonces dice, ya pues voy a hacer lo que Dios dice, ya que no haya trabajo, Dios ya me dará. Y entonces tú tomas esa decisión firme, de corazón, ¿no? No por alguien te dice o por miedo, ¿no? Sino porque tú crees. Y entonces así te vas fortaleciendo cada vez más y más, porque Dios siempre va a proveerte, ¿no? De las cosas que tú necesitas, como siempre ha tenido cuidado de sus hijos. Y si uno muere, pues muere también, pero creyendo en el Señor. Y muchos hijos de Dios cristianos han sido quemados en las hogueras, comidos por los leones, bueno, y así a lo largo de la historia se ha visto, ¿no? Pero se han mantenido firmes, ¿no? Siempre creyendo en el Señor Jesucristo, pues. Bueno, Eh, mis hermanos, hay una cosita bien clara acá. En el caso de Daniel y también de Mardoqueo y Esther, fíjense, ellos estaban pues vivían en una cultura diferente, ¿verdad? No estaban en la cultura de los judíos, en una cultura totalmente diferente. Pero Dios dice que Dios actúa, ¿no? En los momentos más difíciles, cuando sus hijos tienen fe, Dios actúa y protege a sus hijos. Pero si por la fe de Dios vamos a morir, como dijo usted, moriremos. Pero Dios sabe en qué momento Él protege a sus hijos, ¿no? Nosotros actualmente vivimos en un mundo parecido a esa situación. Como usted dijo, de repente poner el trabajo en sábado. ¿Qué hacemos? Tenemos que luchar. O la alimentación como Daniel, sus amigos. ¿Dónde trabajamos? Yo les digo, en un día que he trabajado, yo trabajaba en instituciones donde legalmente la alimentación que se nos daba en reuniones no estaban de acuerdo con nuestros principios y tenías que decirlo para evitar. Porque yo siempre digo, donde quiera que tú vayas, di que eres cristiano, di que eres adventista y resguarda tus principios, ¿no? Estamos actualmente, diríamos, viviendo en un mundo donde hay culturas diferentes. Mis hermanos, yo tengo unos testimonios legalmente que gracias a Dios, hasta aquí Dios me acompaña. Gracias a Dios, el sábado me ha ayudado muchísimo guardarlo a pesar de mi trabajo. Habré perdido quien sabe un trabajo, pero Dios me ha puesto inmediatamente otro trabajo. Por eso, Dios, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucha fe y tenemos que fortalecer nuestra fe todos los días, todos los días. Cuanto más nuestra fe está fortalecida, podemos entender lo que dice Esther, ¿no? Si muero, muero, pero con nuestra fe ante Cristo. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ahí nos encontraremos, porque nos estamos preparando para eso, mis hermanos. ¿Verdad? Y Apocalipsis justamente dice eso. Ahí está, ahí nos dice que justamente irá pues contra los santos, ¿no? Los tengamos justamente, mis queridos hermanos, una vez más, todos los días vayamos preparándonos, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe vaya fortaleciendo, mis hermanos, para hacer frente a las adversidades que se nos vienen, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos, lo dice Apocalipsis. Entonces, preparémonos, mis queridos hermanos. Y doy gracias, los felicito a ustedes que realmente se lleve este estudio todos los días, ¿no? Gracias a Bobache, pues, mi querido hermanito, que me invitó y estoy algunos días acompañándolos. Gracias, mis hermanos. muy bien, hermano. Gracias a ti, hermano, ¿no? Por la participación que tiene, hermano. Muy bien, son experiencias, hermanos, vividas y está un testimonio nuestro hermano de que es así. No echar suerte con Dios, estar firme en lo que dice Dios, hermanos, no es pérdida, ¿no? Siempre vas a triunfar, siempre, siempre, al 100% eso hay una certeza completa. Y una tercera pregunta dice aquí, hermanos, en clase repasa la pregunta que se encuentra al final del estudio del lunes acerca de no revelar tu fe en ciertas ocasiones. La pregunta es, ¿debería ser ese nuestro caso, hermanos? ¿Debería ser ese nuestro caso? O sea, ya aplicando a nuestra vida, pues no. Ya escuchamos a nuestro hermano David, que él mencionaba, en el trabajo donde él estaba, ¿no? Siempre hay, pues, ¿no? Celebraciones o de repente comidas que se hacen, ¿no? Y tienes que participar ahí, ¿no? Pero siempre en la mesa te ponen, pues, como es muy común, natural,
donde tú trabajes, te ponen tu cerveza, tus vinos, todo, ¿no? También tus gaseosas, todo, ¿no? Tus bocaditos, en la mesa hay de todo, la comida a veces es chicharrón o lechón, no sé, bueno, todo tipo, pollo, todo, ¿no? Entonces, ahora tú, ¿cómo vas a resolver ese asunto, no? Ahí te vas a, ¿qué vas a decir, hermano? A ver, porque tus colegas te van a decirte, pues, a ver, sirvámonos, pues, no brindemos, y te sirven para que tú, entonces, ¿tú qué vas a decir, hermano? ¿O qué es lo que vas a decir, hermano? ¿O cuál es tu experiencia de ti, hermano, hermana? A ver, que están Todos en esta los sala. días esa situación se presenta, hermano, todos los días. No importa públicos, o sea, estemos al servicio público o privado también, dentro de la familia, dentro de la vecindad, todos los días esa situación. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? Pues, ¿cuál es mi reacción, mi hermano? Sí, la pregunta está ahí, hermanos. Dice, no, Hermano, eh, sí, hermano Celso. mira, en primer lugar, invitamos a hermano David Rodríguez, que entró de Moquegua. Invitamos todos los días para que entre en esta sala, hermano. Y, hermano, ahí en la lección dice, no revelar tu fe. ¿A qué conduce, hermano? A la desolación, hermano. Tiene que decirlo. En este caso, por ejemplo, hay un banquete, digamos, que invita a todos, está obligado su presencia en ese banquete, en esa reunión, entonces le saca pues la comida como cualquier lugar, ¿no? Entonces no comer, pues, ¿cómo va a comer chancho? ¿Cómo va a tomar gaseosa? ¿Cómo va a tomar licores? Entonces ahí tiene que revelar qué, su fe. Entonces, si no revela, ¿qué viene? ¿Qué te espera, hermano? Desolación, hermano. Entonces, tiene que revelar su fe, como dice en Hechos 18:9. No te calles, no temas, sino habla, le dice a Pablo el Espíritu Santo, ¿no? Eso hay que hacerlo, hermano. ¿Cuándo hacer y cuándo no hacerlo? Muchas gracias, hermano. Sí, pero Muy hermanito, bien. perdón, Sí, disculpe, hermano. hermano. Bueno, ¿qué debemos hacer en este caso? ¿No? ¿Qué pasó con qué le dijo Mardoqueo a Esther? ¿No? Que no diga que era judía. ¿Se dan cuenta? Pareciera que había una contradicción. Pero el consejo también es, tenemos que ser prudentes. Ojo, en el lugar y en el momento donde estamos, tenemos que ser prudentes, porque no nos podemos también exponer. No, no, yo, pues si yo soy macho, pero tengo que decirlo. No, hay que ser prudentes. ¿Y cómo deberíamos comportarnos en esos casos? Yo tengo tal vez algo que a mí también me sucedió hace muchísimos tiempo atrás. En una de las reuniones, cuando dije, fue un director de una institución. Ya, mano, te Tuve, piden cita, tuve como si fuera reuniones con rural el ahí en el ministro. narco. Tuve reuniones con un ministro en una reunión nacional. ¿Qué nos pusieron en la mesa? Un pisco sour. Pero, ¿qué hice yo? No me quedé sentadito. Acudí a la secretaria y le dije, por favor, ¿me puede traer un vasito de agua? Se llevó el pisco sour y justamente cuando el ministro dice, vamos a hacer el brindis, ¿no? Llegaba recién la secretaria con un vaso grande de agua. Y el ministro me dijo, y el ingeniero Rodríguez tiene vara porque él trae un vaso tan grande. En ese momento yo no le iba a decir, no, pero yo soy adventista, que no tomo pisco, no, no. Después que ya se rompió el protocolo, me acerqué al ministro y conversamos y le dije por qué no bebía yo alcohol. Le expliqué, según con esa prudencia, y él me decía, ¿cómo quisiera que mis directores sean así? Y me dice, hermano, tenemos que trabajar con mucha prudencia, ¿no? Eso no quiere decir que estoy negando mi fe, pero el cristiano debe ser prudente en muchas circunstancias para poder, quién sabe, no poner en tela de juicio nuestra fe, mis hermanos. Pero sí, después, donde quiera que vayas, de acuerdo al momento, di que eres cristiano, di que eres adventista.
Así es. Muy bien, Hermano hermano. Justo. Amén, amén, Señor. Sí, sí, Hermano hermana Justo, Mónica. bueno, la mejor manera de hablar es nuestro testimonio. No necesariamente tenemos que ir diciendo, no, es que yo soy adventista. No es necesario. A ver, escuchaba la otra vez el testimonio de un hermano que decía de un chico que iba a la universidad y que se sentía feliz porque nadie se había dado cuenta de que era cristiano. O sea, ¿te puedes sentir orgulloso de eso, de que nadie se dé cuenta de que tú eres un hijo de Dios? No necesariamente debemos andar, como decía antes, con un cartel de que soy adventista, pero cuando nos preguntan, ay, ¿por qué tú no comes? Ah, y ahí me da pie para que yo pueda decir esto. Ay, pero ¿por qué tú no haces esto? Ah, entonces me da el pie para que yo pueda hacerlo. Pero no, ay, es que yo no hago esto porque es como estar poniendo como que yo soy mejor porque no hago eso. Es mejor que las personas vean nuestro ejemplo y que ellos mismos nos pregunten. Debemos ver el caso de Jesús, que Jesús en un principio él no decía que él era el Hijo de Dios. Él tenía y venía porque tenía un plan, ¿cierto? Y ya después este plan se abrió para todo el mundo, para que todos supieran. Nosotros debemos, como decía el hermano, ser prudentes, sí. Debemos ser prudentes porque al perdón la palabra que voy a usar, al vomitar de mi boca que yo soy adventista, así como si fuera mejor que los demás, puedo hacer más daño del beneficio que hago. Nosotros, sí, claramente que debemos decir quiénes somos, pero lo mejor para decirlo es nuestro testimonio. Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Pues sí, ahí están los consejos y la palabrita que no olvidemos. Hay que ser prudentes. Hay Hermanito circunstancias en las Justo, cuales muy buenos días y decir y muy no buenos decir. días a Buen los día, hermanos de la hermana. plataforma. Hermano, hablando de esto, ayer ha sido su colación de Liz. Antes de ayer hemos estado orando por sus documentos. Eso de las 10 de la mañana llamaron de la universidad que hoy día es la entrega de títulos, ¿no? Quiero decir, el día de ayer, para el día de ayer. Entonces yo tuve que viajar ayer tempranito para el Cusco. Y bueno, después de entrega de títulos, usted sabe que siempre es costumbre invitarlo a los docentes, jurados, o el personaje que ha contribuido en su graduación de Lisbeth, ¿no? Entonces, le llevamos a un restaurante y ahí estuvieron mis hermanos, amigos y sus docentes, pero ya sabían de que Lisbeth es adventista, ¿no? Y uno y otro pasaron la cartilla que escojan su comida. Entonces nosotros, unos querían lechón, chicharrón y cuy, ¿no? Y ahí acerca una persona, dice, ah, no, ellos son adventistas, no comen cuy ni chicharrón, ni lechón, nada. Entonces yo creo que otra cosa debemos de pedir. Por eso el Señor dice, no, por sus obras los conoceréis a mis hijos. Ya ellos de antemano saben, y de antemano saben que ahí no va a haber licor, cerveza ni nada, ¿no? Y ahí vamos a servir posiblemente refrescos de chicha morada, de maracuyá, u otros, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros debemos presentarnos ante la sociedad tal cual como somos, con nuestra fe, con todo. Y hermano, yo quedo agradecida a Dios por todo eso. Mis hermanas me dicen, no, pero Nancy, dile cervecita, pero ustedes no tomarán, pero para los demás. No, le dije, aquí una buena comida saludable y su refresco. Y así fueron agradecidos porque no sabemos, ya la gente nos conoce tal cual como somos. No podemos decir en ese momento que nosotros no comemos, sabemos eso. Ya ellos saben, la persona que está en nuestro contorno, dentro de la universidad también, porque cuando hay eventos, agasajos, reuniones, ¿no? Nuestros hijos también dicen, por favor, para mí no chancho, ni cuy, no voy a comer. Entonces ya de su contorno sabe ya.
Y hermano, todo eso lo que ha pasado ayer, ¿no? Y también agradezco al Señor cuando nosotros estamos en oración en todo momento. No pensé que ayer iba a ser la entrega de Lisbeth, su título, y se hizo. Y gracias por vuestras oraciones de la plataforma. Lisbeth ya es cirujano dentista. Y seamos donde quiera que estemos, hablemos de nuestro Señor, aunque a otras personas parecerá ridículo, no sé, pero yo ayer empecé con una oración agradeciendo a Dios. Yo creo que debemos de ser así, hablar con fuerza y con claridad, y como adventistas, como cristianos que somos. Amén, hermano. Sí, mis hermanos, sí, Amén, amén, amén. efectivamente, yo quiero de que mis hermanos, yo felicito a la hermana, esa forma también de mostrar su fe. Hay una cosa, mis queridos hermanos, nosotros como benditas estamos el día sábado bien en la iglesia, cantamos, oramos, hasta damos los diezmos, pero salimos de la iglesia a una nueva semana. ¿Cómo está nuestra forma de vida? Nuestra forma de vivir, demostramos ante los demás que somos cristianos. La gente puede ver en nuestro comportamiento, la gente puede ver en nuestra forma de hablar que somos cristianos. Mis queridos hermanos, la fe es acciones. El ser fiel a Dios es acciones, es nuestra forma de vida, que el mundo vea que no somos los mismos. En tu lenguaje te pueden demostrar que eres cristiano, en tu comer te pueden demostrar que eres cristiano, en tu forma de vestir puedes demostrar que eres cristiano. Mis hermanos, tenemos que diferenciarnos de este mundo, no gritando los cuatro vientos que soy adventista, no, en nuestra forma, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vida cotidiana, mis hermanos. Entonces tenemos que alimentar nuestra fe para cada vez más demostrar nuestra forma de vida, que demostremos que somos hijos de Dios. Ojo, ahora nosotros a veces, pues, yo siempre dije, aquí en este mundo nos estamos preparando, ¿para dónde? Para el cielo, para la eternidad. Aquí nos estamos preparando. Pero me pregunto, ¿nos estamos preparando también en nuestra forma de comer? ¿Habrá esos alimentos en el cielo? ¿Habrán esas bebidas en el cielo? Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y cada día tenemos que ir modificando, mejorando nuestra vida. Y al final diremos como Pablo, he peleado la buena batalla. Eso no se pelea, mis hermanos. Peleemos la buena batalla todos los días. Ante este mundo, que sepan que nosotros somos cristianos y demostremos y ganemos nuevas almas. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando, después del día de Purim? ¿Qué sucedió? ¿Ah? Que muchos se convirtieron. Es una forma de que también se convirtieron porque el comportamiento del pueblo de judío, del pueblo de Judá. ¿Sí, hermanos? Tenemos que ver esa situación de nuestro comportamiento, nuestra forma de hasta de hablar, mis hermanos, ¿no? Bien, gracias. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, estamos viendo aquí en esta lección a Mardoqueo, hermanos, que él en ciertas circunstancias no mencionaba que era judío, tampoco Esther, ¿no? No mencionó, ¿no? Que era judía. Y vemos el comportamiento de Mardoqueo, hermanos, su conducta, ¿no? Mientras Amán, el primer ministro, pues, salía ahí seguramente del palacio, no sé, todos se inclinaban y era una orden del rey, ¿no? De que todos debían inclinarse o como adorar, ¿no? A esta autoridad, ¿no? Pero de acuerdo al principio que tenemos, de acuerdo al primer mandamiento, que solamente ante Dios debemos inclinarnos o adorar solamente a Dios, Mardoqueo pues manifestó su conducta, ¿no? Pero tanto que le insistía a la gente y le decía, pero ¿por qué tú no te inclinas? ¿Por qué tú no? Llegó el momento en que él tuvo que decir, es que yo soy judío, pues, ¿no? Y entonces, y ese asunto de ser firme y fiel a Dios
llevó pues no a que se dé un decreto. Este Amán, este primer ministro, odió a Mardoqueo y a todo el pueblo judío, por eso se decretó la pena de muerte, no un determinado día, ¿no? Y es ahí para resolver ese problema, hermanos, pues también Esther, más que era reina, ella tenía que actuar, ¿no? Y llegó el momento, pues, en que ella tenía que decir también que era judía y en su debido momento, ¿no? En su debido momento lo dijo. Y Dios actuó, ¿no? Porque por medio estaba los ayunos, la oración, el pedido, ¿no? De Dios, o sea, rogar a Dios que intervenga y Dios hizo un milagro y todo se resolvió y así va a ser en estos últimos días, hermanos, antes que venga el Señor Jesús, habrán ese tipo de pruebas y pues y si nosotros estamos en comunión con Dios, como lo manifiesta nuestro hermano David, pues vamos a tener éxito como Pablo dice, ¿no? He peleado la batalla, pues ya, y ha salido victorioso, pues Pablo, ¿no? Bueno, hermanos, esa es la lección, pero voy a hacer leer el resumen que ha hecho nuestro hermano Sergio, ¿no? Ahí, entonces, eh, eh, a ver, voy a entonces aquí a ver esa presentación que teníamos acá del hermano Sergio, ¿no? El resumen que hace el hermano Sergio, ¿no? Aquí está, hermanos, Esther y Mardoqueo. Bueno, ahí el versículo que hay que usar o se ha usado para esta semana era este, ¿no? Isaías 49:6. Yo te haré luz para los gentiles, dice, hermanos. Y justamente es lo que hemos comentado, hermanos. Ser luz es manifestar a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, en donde estemos, hermanos, que se vea que somos hijos de Dios, ¿no? Y bueno, dice, yo te haré luz, dice Dios mismo, para los gentiles, ¿no? O sea, para todas las personas en el entorno, ¿no? Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Ese es el verso de memoria, hermanos, que resume toda nuestra lección, pues, ¿no? Y el comentario que hace el hermano dice, pues somos ciudadanos del reino de Dios. Eso no hay que olvidar, hermanos. Somos ciudadanos ¿de dónde, hermanos? Del reino de Dios. Aunque estamos en este mundo, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Y nos regimos, pues, hermanos, por las leyes justamente que gobiernan ese reino, el reino de Dios, que, bueno, en síntesis serían los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? ¿Qué comentario más hace nuestro hermano? Dice, esto implica que, sin importar si vivimos en el país en el que nacimos o en otro país, hermanos, entonces, si somos extranjeros, hermanos, bueno, dice, somos extranjeros, está afirmando acá, hermanos, o sea, vivimos en tierra extraña, o sea, somos peregrinos, en otra palabra, ¿no? Estamos en esta tierra, pero esta tierra no es nuestro reino, nuestro país, sino somos del reino de Dios, ¿no? Y tenemos que convivir, pues, hermanos, con leyes que en ocasiones contradicen, pues, la ley de Dios, hermanos, ¿no? Todo ser humano en esta tierra, hermanos, tenemos libertad de tomar decisiones, elecciones, ¿no? En este conflicto también que hay en medio de este mundo, ¿no? Donde mucha gente por desconocimiento de Dios o de la palabra de Dios, pues tiene sus prácticas, sus tradiciones, sus costumbres, mientras aquellos que conocemos la palabra de Dios y somos parte ya, ¿no? De este reino de Dios, entonces nos acomodamos a lo que Dios dice, ¿no? O sea, obedecemos a sus principios. Y a veces choca, pues, ¿no? A veces con las personas o los colegas con los cuales podemos estar, pues ahí en todo, en toda actividad que se hace, ¿no? En todo tipo, ¿no? Y hasta en las reuniones que se tiene también, pues, hermanos, ¿no? Hasta en la comida y todo ello, ¿no? Bueno, entonces, hay ese conflicto, ¿no? Pero había que ser prudentes, ¿no? En nuestro actuar, ya se ha mencionado eso, hermanos. A pesar de ello, la mayoría no tenemos problemas legales o culturales para testificar de nuestra fe. Dice, sin embargo, hay lugares donde expresar nuestra fe puede traernos serios problemas. Es decir, hermanos, hay países, hoy en día hay países donde si tú dices que eres cristiano, pues ya,
lo que hacen es quitarte la vida, pues simplemente te quitan. Pero sin embargo, hay hermanos que están yendo a predicar ese lugar sin decir que son cristianos. Tienen su propia profesión y todo ello, pero están así, de repente como peluqueros o no sé cómo, no sé qué, o profesores, cualquier actividad. Así indirectamente y a escondidas están avisando, ¿no? Al que tiene interés la palabra. Ahorita están así, hermano. Pero si dijeran, yo soy un cristiano y predicas así en la plaza, pues te cogen y te matan, pues hermanos, hay pena de muerte para los están matando. Entonces, así a escondidas tienen que estar, ¿no? Eh, predicando la palabra. Y hasta están bautizando, hermanos, imagínense, donde está en la tina ahí de baño, ¿no? Y ahí se bautizan a los que creen en el Señor, ¿no? Ahorita está así, hermanos. En algunos países, ¿no? Donde está llegando, está entrando el Evangelio también, pues algunos hermanos están en ese trabajo misionero. Bueno, la lección nuestro hermano Sergio lo ha dividido en tres partes, ahí está, hermanos. La primera parte dice testigos en tierra extraña. Entonces, hemos hablado en esta semana de Daniel y sus amigos, hermanos, ¿no? Entonces, a pesar que fueron cautivos, hermanos, pues esclavos, ¿no? A consecuencia, por supuesto, de ser desobedientes, ¿no? Entonces fueron llevados ahí 70 años a Babilonia. Pero estos jóvenes, Daniel y sus amigos, a pesar que eran esclavos, mantuvieron su fe, firmeza, incluso en su alimentación, que les preparó, ¿no? Para tomar decisiones firmes frente a las pruebas de inclinarse ante la imagen que levantó Nabucodonosor. Los amigos, pues no, estuvieron firmes y dijeron, pues no, rey, pues en otras palabras, no pierde su tiempo, no nos vamos a inclinar a la imagen que ha levantado. Y y tenemos un Dios todopoderoso que nos puede librar del horno que usted ha preparado, ¿no? Para matar. Y si no nos librara, pues no hay problema, vamos a morir, ya. Eso es lo que también Esther dijo, ¿no? Si perezco, pues que perezca, ¿no? Pero Dios ahí estuvo, lo cuidó en el horno, se salieron, y Nabucodonosor empezó a reconocer que ahí existe un Dios, el único Dios y superior, ¿no? Y ya pues él empieza a convertirse de esa manera. Esther y Mardoqueo es el otro caso que estamos estudiando, ahí también firme Mardoqueo, ¿no? En la fe, no inclinándose, ¿no? Porque los mandatos de Dios dicen, no hay que inclinarse sino ante Dios nada más. Y así pues, aunque surgió el problema, hermanos, pero se dio testimonio a todo ese reino de Persia, hermanos, ¿no? Y como dice la Biblia, mucha gente al ver la intervención de Dios quiso ser también, convertirse, ¿no? Hacia el pueblo de Dios, ¿no? Querían convertirse. Bueno, se convirtieron seguramente mucha gente. La otra parte, la parte humana, hermanos, dice aquí, el testimonio de Mardoqueo, el testimonio de Esther. Bueno, eso es lo que estamos mencionando, ¿no? Su testimonio, ¿no? O sea, en realidad su comportamiento, su forma de vivir, no su forma de hablar, no su respeto a todo, ¿no? A pesar que en las posiciones que estuvieron, pues actuaron, ¿no? Dando testimonio, ¿no? Y eso estamos aplicando en nuestra vida. La parte divina, el milagro, hermanos, de Purim, pues es que, aunque hubo un decreto, ¿no? De pena de muerte para el pueblo de Dios en esa oportunidad, pero gracias a que Mardoqueo, Esther, actuaron y movieron a toda la población judía ahí en ese reino, pues ayunaron 3 días, oraron, y Esther como no una líder, no sé, representante de todos los judíos, pues ahí se acercó ante el rey a costa de perder la vida, ¿no? Y como decíamos, se volteó la tortilla. Entonces Dios hizo un milagro de que en vez de que maten a Mardoqueo, el que murió fue el que odiaba a los judíos, ¿no? Que era Amán. Y pues y los que odiaban a los judíos también, pues los judíos pudieron bajo otro decreto pues defenderse, ¿no? Y entonces más bien murieron los que odiaban a los judíos o al pueblo de Dios en esa oportunidad. Bueno, esa es la lección, hermanos, y así el desarrollo que hace nuestro hermano, la primera parte, testigos en la tierra extraña, el texto que utiliza de Daniel y sus amigos es cuando dice aquí, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía.
La palabra clave, hermanos, acá es propuso. Uno tiene que proponerse para que todo resulte bien, hermanos. Tú, hermano, tienes que proponerte, porque si no te propones, vas con duda, a ver si hago esto, a que estás en duda, no te has propuesto, pues vas a fracasar. Quien sea que esté dudando y haga las cosas dudando es un fracaso completo, hermano. La duda ya es prácticamente es un pecado, ¿no? Entonces, uno tiene que proponerse como Daniel. Se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y era esclavo, hermanos. Tenía para comer la comida del rey, pero esa comida, pues, no era la correcta, seguramente, ¿no? Se contaminaba por muchas razones. Y él pidió, ¿no? Comer legumbres y agua, y estuvieron 10 veces mejores que para tener responsabilidades en el reino, ¿no? De Nabucodonosor. Y hermanos, pero uno tiene que proponerse, la clave está en proponerse. Todo este hombre de Dios se ha tenido que proponer su corazón para tener éxito. Quien no se propone, pues no, va a fracasar, hermanos. Tenemos que proponernos, ¿no? Y así vamos a tener éxito. Para Daniel y sus amigos, todo cambió, dice, el año 605 antes de Cristo, hermanos. Es la época, ¿no? Del Imperio Babilónico, y dos leales del imperio, de los esclavos, pues que también sirvieran en su reino, y ahí fueron elegidos, pues, ¿no? Daniel y sus amigos. Fueron separados ellos de su familia, ¿no? Estos jóvenes se les dieron nombres de dioses babilónicos, les cambiaron los nombres, hermanos. Fueron educados en la cultura y las leyes de Babilonia, tuvieron que aprender el lenguaje de los babilonios, ¿no? Y también saber de esa cultura. Se cambió pues su alimentación, les dijeron que comieran la comida del rey, pero ellos firmes en sus principios, ¿no? Que tenían de alimentación sana, ¿no? Hermanos, dice el comentario, era fácil servir a Dios en un lugar donde todos adoraban correctamente y obedecían su ley. Claro, era fácil, pues, hermanos, claro, en Jerusalén, en el pueblo judío, ¿no? Ahí, Israel. Ahí la política era, pues, de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque los reyes que entraban, pues, eran creyentes en Dios, aunque algunos obedecían, otros no obedecían. A lo largo de la historia vemos en la Biblia, ¿no? Habían reyes que sí, consagrados a Dios y otros no. Pero era fácil, ¿no? Todos pues guardaban el sábado, todos guardaban todos los mandamientos, ¿no? Era la ley del Estado, o sea, esta era su constitución, y a la vez también la parte religiosa lo mismo, coincidía. Pero cuando uno está ahora en Babilonia, están ahí, en Babilonia, sin embargo, podían ser, ahí sí, se tenían que obligar a tomar alimentos impuros, ¿no? Porque corrían el riesgo, ¿no? De morir. Pero a pesar de eso, Daniel y sus amigos, pues, se propusieron, ¿no? Ser fiel a Dios en todo, y Dios los bendijo, ¿no? Entró en gracia, pues, no, o sea, los que servían pudieron comprender eso, ¿no? Y su propósito se cumplió de sus jóvenes. Otro que es adorar a otros dioses, ¿no? Ellos pues también se propusieron a costa de morir, solamente inclinarse ante Dios y no ante las imágenes, ¿no? Pero Dios estuvo allí. Curiosamente, los que quedaron en Jerusalén, pues hermanos, fueron infieles, como dice ahí la palabra de Dios, mientras que Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles. ¿A qué se debió esta diferencia, hermanos? Mientras algunos que quedaron en Jerusalén dicen, no, ellos se perdieron, no fueron infieles. Es como que, no sé cómo podría comparar, hermanos. Digamos, estamos en la iglesia, tenemos todas las comodidades en la iglesia, y los sábados estamos ahí, todo, todo. Pero, y estando dentro de la iglesia, uno puede estar completamente perdido, y eso es lo que nos dice el pueblo, ¿no? De Dios, ahí quedándose en Jerusalén, fueron infieles, pues. ¿No? Pero mientras que Daniel y sus amigos estando esclavos en otro país extraño, con todas las dificultades que había, ellos se mantuvieron fieles. ¿Qué lección nos puede dar? ¿A qué se debió esta diferencia, hermanos?
O sea que más o menos la idea es de que las pruebas que vienen, bienvenidas sean, porque eso, las dificultades que nos vienen o que permite Dios que haya, pues nos mantiene fieles a Dios, que estando en las comodidades, ¿no? No, que aparentemente estamos bien, pero de repente nos hemos alejado, ¿no? Así como dice este comentario. Para quienes están decididos a ser fieles, dice, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlos de la obediencia. Como dice Pablo, hermanos, ¿quién me separará de Dios, no del amor de Dios? ¿Quién? ¿La muerte? ¿Hambre? ¿El sol? ¿El frío? No sé. ¿Qué cosa me va a separar de? Y para él era nada, porque estaba propuesto en ser fiel a Dios. Cuando uno se propone, pues no hay ni la muerte te puede separar, ¿no? Cuando uno se propone, ¿no? Bueno, esa es una primera parte. En la segunda parte, nuestro hermano pone ahí Esther y Mardoqueo. Esther, dice el verso, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Bueno, hay circunstancias en las cuales uno no va a estar pregonando de que es cristiano, pero sí tenemos que vivir como realmente somos, pues cristianos, ¿no? Ser una luz. En el 479 antes de Cristo, hermanos, Esther se convirtió en la esposa de Jerjes. Uno en hebreo, su nombre de Jerjes es Asuero, y por tanto, reina del imperio de Persa. Pues pregunta dice aquí, ¿por qué ocultó su procedencia judía? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Bueno, yo me imagino había pues tal vez ese prejuicio de siempre odiar a los judíos en ese reino, seguramente, ¿no? Había que ser prudentes, ¿no? Cuando Ciro conquistó Babilonia, permitió pues que los judíos regresaran a Jerusalén. Hermanos, ya se habían cumplido los 70 años, hermanos, de castigo, y volvieron pues los judíos a Jerusalén. Pero algunos se quedaron pues ahí, caso Mardoqueo y Esther se quedaron ahí en Persia y pasó lo que estamos estudiando. Sin embargo, muchos decidieron quedarse pues en los lugares a donde habían sido llevados. Este fue el caso pues de los ascendientes de Mardoqueo y de su prima Esther, hermanos. Tras la derrota, hermanos, de Salamina ante los griegos en el año 480, el ambiente político, dice en Persia, era inestable, hermanos. Como podemos ver, dice por la historia de Amán, cualquier persona o grupo de personas podía ser acusado de sedición y condenado a la destrucción, aún sin prueba alguna. Era tiempo de ser prudentes. Nos está hablando de una circunstancia y ahí había que ser prudentes, dice. Sin embargo, cuando la situación requirió un testimonio claro, como el caso de Esther y Mardoqueo, dieron testimonio pues de su fe con valentía. Aunque iba a correr riesgo sus vidas, pero ya, dijeron pues quiénes eran, ¿no? La parte humana aquí pone nuestro hermano el testimonio de Mardoqueo. Dice ahí el texto bíblico, y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea, como Mardoqueo no se inclinaba ante el primer ministro Amán, y todos sí lo hacían por decreto del rey, entonces le preguntan, oye, ¿tú por qué? ¿Y por qué tú no tienes miedo? ¿Por qué? Porque entonces hasta que él dijo, pues simplemente soy judío. O sea, en otras palabras, yo sirvo a Dios. Yo soy del reino de Dios, diríamos así, ¿no? Ah, bueno, la gente decía, oye, este se mantendrá fiel, vamos a avisarle a Amán, ¿no? Al primer ministro. Le avisan a él y él pues se siente incómodo, dice, ¿cómo? Dice, ¿no? Y pues es el que empieza a odiar a Mardoqueo porque no se inclinaba ante él y a todo el pueblo judío, ¿no? Y hasta el punto de hacer un decreto, pues, ¿no? Y de muerte para todos los judíos. Y eso es así, a veces uno corre ese riesgo, ¿no? Por eso la prudencia Bueno, que... Sí, hermano, seguramente lo tenía en mente, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, seguramente este versículo de Hechos 5:29. claro, claro, o sea, en los hechos sobre todo, ¿no, hermanos? Es importantísimo que
lo que predicamos esté acorde también, hermanos, con nuestra conducta, ¿no? No sea, porque si no coincide como los fariseos, ellos predicaban de una manera excelente todos los mandamientos de Dios, pero no lo practicaban. Y ese era el problema, ¿no? Pero Jesús predicaba y practicaba todo lo que predicaba. Por eso tenía autoridad, ¿no? Y todos le hacían caso. Entonces, eso es una recomendación para nosotros, ¿no? En este caso, Amán y Esther, entonces ellos estaban practicando las cosas y pues, y en su prédica, pues había esa coincidencia, pero corrieron ese riesgo, ¿no? De morir. ¿Qué razones tenía Mardoqueo para desobedecer? Dice, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, no se arrodillaba, porque hacerlo era pues un acto de adoración y solo Dios debe ser adorado, hermanos. Ese es un principio muy importante que lo tenemos bien presente, hermano. Mardoqueo no se humillaba, hermanos, porque los amalecitas habían sido maldecidos por Dios. O sea, Amán, el primer ministro, era amalecita. Y Dios había decretado, ¿no?, esa maldición contra los amalecitas porque fueron muy, muy malos. Atacaron al pueblo de Israel por la retaguardia, los que estaban cansados, seguramente a las mujeres, niños. Los mataron, pues, ¿no? Y eran muy malos, pues. Y Dios dijo que, pues, este pueblo tendría que ser destruido, ¿no? Y eso, ¿no? Que la Biblia lo dice. Y honrar, pues, a la malecita Amán implicaba deshonrar a Dios, ¿no? Su actitud, dice, llamó la atención de sus compañeros. No era momento de callar ante el conflicto. Explicó que la ley de Dios le impedía honrar a los hombres de la manera en que Amán deseaba ser honrado. Siempre por delante, como ya se manifestó Celso, nuestro hermano, dice, es menester hacer caso a Dios antes que a los hombres, pues hermanos. Hay circunstancias en las cuales hay que hacer eso, pues hermanos. El odio racial y su propio orgullo llevaron pues a Amán, ese primer ministro, a buscar, dice, no solo la muerte de Mardoqueo, como era su odio, ¿no?, de este primer ministro. No solamente quería matar a Mardoqueo, sino la de todo el pueblo, pues, todo el pueblo judío, ¿no? Él decía, pues este pueblo, ¿no? Decía el rey, tiene leyes diferentes de los otros pueblos y no cumple las órdenes de su majestad. No conviene que existan, hay que matarlos. Yo le voy a pagar dinero, le dice al rey Asuero, no, Amán. Hermano, Sí, también hermano. está cumpliendo por anticipado, pues, la ley, capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no es cierto? En este caso. Sí, pues aquí dice, hermanos, este comentario, así ocurrirá también en el tiempo del fin, hermanos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir tal vez en nuestros días, hermanos, porque estamos cercanos a la venida del Señor Jesús, pero debemos estar preparados, pues, hoy día deberíamos estar preparados ya. Y si no estamos todavía, hermanos, ahora es cuando uno tiene que proponerse, depende de eso, ¿no? Proponerse, ¿no? Hacer lo que Dios dice. Bueno, el testimonio de Esther dice ahí, hermanos, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, hermanos, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, pues ya. Hermanos, ahí está, estas palabras célebres de Esther. Si muero, pues que muera, ya. Pero primero, ayunemos todos, 3 días, día y noche. Nadie va a probar nada, ni agua, nada, ya. Entonces, oren por mí, ya, yo voy a acercarme ante el rey, porque acercarme ante el rey es pena de muerte. Ahora, si me mata, que me maten, pues, pero tengo que entrar. Hermano, Y hizo, pues, eso, ¿no? Sí, hermano. la pregunta sería, hasta aquí, lo que estamos en plataforma, ¿alguna vez hemos ayunado 3 días sin agua, sin nada? Un reto, hermano. No, no es de repente, hermanos, no es un asunto de un desafío. Eso sería hipocresía, me parece a mí, no hacer ¿cómo se llama? ¿Qué le puedo decir? Penitencia, ¿no? No, acá no se está tratando de penitencia, quién hace, quién no hace. No, 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 no. Hermanos, cada uno es consciente de que si está pasando pruebas,
estoy seguro que hace eso, ¿no? O sea, busca a Dios, pues en su manera, en su conocimiento que tiene Dios. No es un asunto para demostrar a la gente, yo voy a ayunar esto, eso se llama hipocresía, el Señor condenó eso, ¿no? No se puede hacer eso así, ¿no? Para mostrar a la gente que yo estoy ayunando, no, 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 no. Uno tiene que hacerlo eso personalmente, ¿no? O sea, Amén. sintiendo esa necesidad de que había ese riesgo de pena de muerte, lo hicieron eso, ¿no? ¿No? Eso es importantísimo. Dice aquí, hermanos, cuando se enteró el decreto del decreto real, la fe de Esther vaciló, dice, ¿para qué arriesgar su vida presentándose ante el rey si nadie sabía que ella era judía? Eso debe ser un llamado de atención para nosotros, hermanos. De repente uno puede decir, pero nadie sabe que yo soy cristiano y todo. ¿Para qué me voy a exponer? Entonces yo voy a vivir como ellos viven, así que nadie se da cuenta. Pero eso está mal también, hermanos, ¿no? Porque un día esas personas, cuando venga el Señor Jesús, nos van a señalar con el dedo. Tú conocías la palabra de Dios. Tú debías haberme avisado. Ahora me estoy perdiendo. ¿Por qué no me has avisado? Y la sangre de esas personas, Dios lo va a demandar de nosotros, ¿no? Es, así dice la Biblia, pues, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que, hay momentos donde tenemos que, pues, a manifestar, sobre todo, hermanos, a los amigos, así, en los trabajos, por más que uno esté en cualquier posición, hermanos, tal vez no sea conveniente en la mesa donde estamos celebrando, digamos, la Navidad, en una institución siempre hay, no todo, hay de todo, ¿no? Entonces, ya seguramente te conocen en esa institución quién eres tú. Yo, por ejemplo, cuando estuve ahí en la mesa, tan sentado, pues ahí te sirven de repente chancho, lechón, no sé. Y ya los colegas se sientan a tu lado, porque sabe que tú no vas a comer y sabe que tú lo vas a pasar. Y tal vez ellos te daban las cosas que tú podías comer, se intercambiar y así. Y es así, pues, ¿no? Ya te respetan, te conocen, pues, te conocen quién eres, ¿no? Y no puedes predicar ahí en la mesa, ¿no? Porque están tomando ellos, tú no puedes, se van bajo los efectos del alcohol, van a empezar a hablar barbaridades, no es correcto eso, ¿no? Entonces, uno en su Pero momento me debido parece tiene que que retirarse tampoco, me parece, y, hermano, justo que ajá, tampoco ajá. es correcto. Bueno, yo no como, pero tú comes. Yo no sé eso, hermano. Cada No, cual con la bueno, conciencia, eso es ¿no? lo que, bueno, en realidad no, eso es la experiencia que yo he tenido así y ya pues me conocían y ya pues, pero sí, no era conveniente hablar así a todo el grupo porque entre las bromas que hacen y todo eso, y ya pues, y ya a solas sí yo les hablaba. Había momentos en los cuales sí podía decir algo, pero no, pero personalmente yo tenía que hablar así con cada uno, eso es lo correcto, creo, ¿no? Y ahí me escuchaban, reflexionaban y me pedían también, pues, ¿no? En los momentos necesarios que se orara por sus dificultades, problemas que tenían y tantas cosas. Y, pero era así, pues, ¿no? Uno tiene que convivir también, pues, con las personas, no haciendo lo que ellos hacen. Tú tienes tus principios, tú haces y ellos saben y te respetan, pues, te respetan. Te bromearán, te dirán cosas, y eso es lo que pasa, ¿no? Hoy en día, a veces con la gente que nos rodeamos, familiares y todo, te pueden bromear y decir, pero te respetan, pues, porque tienes tus principios, eres una luz allí, hermano. Porque si no, ¿cómo te vas a esconder en tu casa ahí y no vas a iluminar en los demás? Estamos orando justamente por las personas que nos rodean, sean creyentes, no sean creyentes, lo que sea, pero Dios está haciendo milagros, tocando corazones. Y no sé, pero más o menos yo veo ahí lo que hay que hacer también, ¿no? O lo que estamos haciendo, hermanos. Bueno, pero vamos adelante, hermanos. ¿Qué más dice aquí nuestro hermano? Ajá. No sé si leí esto. Mardoqueo conocía bien a Esther. Tal vez solo necesitaba que su primo le hiciese ver con claridad la seriedad de los acontecimientos. No, o sea, Mardoqueo le decía a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, le está diciendo a su prima, ¿no? Mira, Esther, no creas que tú, por lo que eres reina, te vas a salvar. No, no.
seguramente van a matar y a toda tu casa lo va a matar. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Hermanos, este es un llamado de atención para nosotros. No pensemos, hermanos, que ya pues de repente no queremos comprometernos, ¿no? No queremos involucrarlos, no, haciendo la obra de Dios. No, qué vergüenza, de repente uno dice, oh no. Y así se van a perder muchas personas por no querer avisar el mensaje de Dios. Pero acá Hermano, el mensaje dice, no pienses tú que por lo que tú, bueno, no actúas, tú te vas a salvar. No, Dios sí va a salvar, ¿no? De alguna forma siempre va a actuar, está actuando Dios, pero tú te vas a perder por no compartir este buen mensaje de vida eterna para la gente. Pero ahí justamente dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Ahí está diciendo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A Esther le está diciendo Mardoqueo, mira, tú eres la reina y tal vez para eso eres ahora pues reina, para que actúes ahora, ¿no? Claro, a costa de su vida. Sí, hermano, querías hacer una pregunta. si no hablas esta hora, este momento preciso e exacto, entonces las piedras otra persona hablará, pues está diciendo en otras palabras, hermano. Mm, Así es, así es, así es. Hay el momento indicado donde hay que hablar. Ahora ya sabía por qué había sido elegida reina. Eh, También sabía que debía hacer oración y ayuno, solo Dios podía hacer lo que ni ella ni nadie podía hacer. Dejó su vida en las manos de Dios, ahora era el momento de dar testimonio de su fe. Si perezco, que perezca. Se encomendó a Dios, hermanos, y actuó, pues, y así debemos hacer, hermanos, encomendarnos a Dios. Y la parte divina final, hermanos, para terminar ya. Y la reina Esther, hija de Abiail, dice, y Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Hermanos, ya cuando este problema se resuelve, ya cuando Esther no avisa, ¿no? Las cosas como son, entonces se da cuenta el rey Asuero, ¿no? De que Amán era una persona mala y odiaba a muerte, y aunque la ley, el decreto que se hizo no se podía anular, se dio otro decreto donde los judíos sí se podían defender. Entonces suscribieron pues no un nuevo decreto. Amán echó suertes, dice Pur, o sea, el primer ministro no escogió un día para matar a los judíos. ¿Cómo convirtió Dios este Pur en la fiesta de Purim? O sea, ese sorteo que hizo el día para matarlos, pero Dios lo cambió y por eso el nombre de Purim, dice, ¿no? Y es una fiesta que ahora los judíos los recuerdan, ¿no, hermanos? Lo celebran, parece que es el 24 de marzo de este año 24, 2024, ¿no? Bueno, dio valentía a Esther, dice ahí, conmovió el corazón de Asuero, los acontecimientos que están en el libro de Esther. Inspiró a Esther un plan, hizo que Asuero honrase a Mardoqueo, ¿no? Bueno, volteó las cosas, hermanos, ¿no? Y Mardoqueo fue honrado, ¿no? Ahí, y Amán fue el sirviente prácticamente, y todo se volteó, pues, ¿no? Puso las palabras precisas en boca de Esther. Hermanos, permitió que Amán mostrase toda la perfidia. Bueno, todo está escrito, hay que leer todo el libro de Esther. Cambió la actitud de Asuero ante los judíos. Hermanos, estamos ante la presencia pues de un Dios todopoderoso, creador de todo el universo, y ahorita está aquí con nosotros en la sala. No sé cómo está el Señor, no lo vemos, pero estará riéndose, contento, feliz. Me imagino, ¿no? Que el Señor está acá con nosotros de lo que estamos estudiando. Y es todopoderoso, pues, hermanos. Y si nosotros hacemos lo que nuestro Señor nos dice, pues todo nos va a ir bien, pues va a cumplir sus promesas. Entonces, así, ¿no? O sea, echaron suerte Mardoqueo, Esther, ¿no? Y todo hijo de Dios, pues tenemos que hacer eso, ¿no? Aunque el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, su presencia y actividad es evidente, pues, hermanos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Dios obró y sigue obrando para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción, hermanos. O sea, ahora es donde nosotros tenemos que actuar, hermanos, entrar en acción. Ahora,
Mañana de repente ya es demasiado tarde. Ahora y todos los días que Dios nos da, siempre es el día que tenemos que hacer la voluntad. Pero tanto ella como Mardoqueo se dan cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdría pues sus propios esfuerzos. Claro, siempre encomendados a Dios, hermanos. Por nuestra fuerza no vamos a poder hacer nada. Que Dios dirija nuestro ser, hermanos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza, y Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente. Hermanos, cosas que ni siquiera imaginábamos que íbamos a hacer, Dios va a actuar con nosotros y hará grandes cosas a través de nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nos despedimos a través de una oración, hermana, hermana, eh, a ver, hermana Mónica, ¿está con nosotros todavía, hermanita? ¿Puede despedirnos con la oración? Amén, hermanito. Nos vamos a Por favor. poner reverentes y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Agradecidos estamos, Señor, de todas sus bendiciones, de su palabra, Señor, que usted nos da, mi Señor, para entender los momentos que vivimos, mi Señor, para entender eh, qué posición debemos tomar en esta vida, Padre Santo. Señor, le queremos rogar que usted nos dé la valentía, Padre, para mostrar a otros aquellas cosas que hemos aprendido, mi Señor, para enseñarles a otros que usted es un Dios infinito de amor y que viene pronto, Padre amado. Denos usted las palabras, úsenos, mi Señor, como instrumentos humanos, se lo suplicamos. Ayúdenos a estar firmes, mi Señor, para el día de su venida, Padre Santo, se lo suplicamos. Especialmente, mi Señor, hasta ahora, retirarnos a nuestros quehaceres. Le rogamos que su Santo Espíritu sea nuestro guía, nuestra compañía, mi Señor, y para que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria en su nombre. Sabemos, Padre, que no merecemos nada. Nos suplicamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos.